Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a presentarle nuestra exposición de la generación del 14. El grupo está conformado por Valentina Arrieta, Laura Tatiana Churi y Jonieli Paternina. Principalmente a caballo entre la generación del 98 y la del 27. En España surgió una generación que se conoce con el nombre de la generación del 14 y que tiene a Ortega y a Gasset como máximos exponentes. Es un grupo conformado no solo por literatos o artistas, sino también por científicos, políticos, filósofos, etc. Inició a comienzos de la Primera Guerra Mundial, en los años previos al estallido de la guerra en Europa. Estaban teniendo lugar una gran cantidad de movimientos artísticos y culturales que fueron acallados por la aparición de la Gran Guerra, dejando así un hueco creativo que años más tarde fue bautizado como Generación Perdida. Se produce un relevo de los modernistas y noventayochistas. Surge un grupo de jóvenes intelectuales que pretenden la modernización de la sociedad y el acercamiento a Europa. Se producen protestas para permitir el voto a la mujer, avances médicos, la nueva industria pasada. El proceso de restauración borbónica está en crisis. El rey Alfonso XIII no es capaz de mantener el orden, por lo que a causa de los muchos desastres se produce el golpe de estado de Primo de Rivera, que se proclama dictador de 1923 a 1930. Características. Racionalismo. Los autores de la generación del 14 apostaban por un tipo de textos en los que predominara la razón y la sistematización. Los escritores tienen una gran formación intelectual y escriben con un afán claro de comunicar y de transmitir ideas. La literatura urbana. La generación precedente, la del 98, se refugió en los paisajes rurales y bucólicos para crear sus obras. Pero, en el caso de los miembros de esta generación, la generación del 14, su interés volvió a las ciudades y a los valores civiles y civilizadores. Clasicismo. En los autores de esta generación se regresa a los modelos clásicos, ya que permiten que haya una serenidad y una mayor claridad de todo lo que se quiere expresar. Rechazo al sentimentalismo. A diferencia de los modernistas, los miembros de esta generación rechazaban el sentimentalismo y apostaban por un análisis más racional de la vida y también del arte. Interés por Europa. Entre los intelectuales de esta generación comienza a resurgir un interés por la cultura europea y por ello comienzan a analizar problemas de España desde un punto de vista europeísta. Modernizar el país. Debido al modelo europeo en el que se empiezan a inspirar los intelectuales del movimiento, empieza a surgir un gran interés en modernizar España de manera intelectual. Autores destacados y sus obras. José Ortega y Gasset. Nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid, España. Fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y la razón vital e histórica. Algunas de sus obras son Vieja y Nueva Política e Investigaciones Psicológicas. Falleció el 18 de octubre de 1955 en Madrid. Ramón Pérez de Ayala. Nació el 9 de agosto de 1880 en Oviedo, España. Fue un escritor, periodista, diplomático, poeta y político. Trabajó los géneros de la poesía y la novela. Tiene obras tales como Prometeo, Luz de Domingo y La caída de los limones, entre otras. Falleció el 5 de agosto de 1962, de 81 años de edad, en Madrid, España. Gabriel Miró.
Nació el 28 de julio de 1879 en Alicante, España. Fue un escritor y funcionario español, encuadrado habitualmente en la llamada generación del 14. Tiene obras como La mujer de Ojeda, Irván de Escenas y Del vivir, entre otras. Falleció el 27 de mayo de 1930 en Madrid, España. Ramón Gómez de Serna. Ramón Gómez nació el 3 de julio de 1888 en Madrid. Fue un político, escritor y periodista vanguardista español adscrito a la generación del 914. Tiene obras como El cofrecito, La utopía y El novelista, entre muchas otras. Falleció el 12 de enero de 1963, de 74 años, en Buenos Aires. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, España. Fue un poeta español. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto de su obra, entre la cual destaca la obra lírica en prosa Platero y yo. Tiene obras como Ninfeas, Almas violentas y Arias tristes, entre muchas otras. Juan Ramón Jiménez falleció el 29 de mayo de 1958, de 76 años de edad, en San Juan, Puerto Rico. En las mujeres de la generación del 14 encontramos a la escritora María Gori. Ella nació el 29 de agosto de 1873, Madrid, España, y murió el 28 de noviembre de 1954. También nos encontramos con la escritora Zenobia Camprubí. Ella nació el 31 de agosto de 1887 en España y murió el 28 de octubre de 1956 en Puerto Rico. Nos encontramos también con la escritora María Maezu. Ella nació el 16 de julio de 1881 en España y falleció el 7 de enero de 1948 en Argentina. Clara Campoamor Rodríguez fue una abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Nació el 12 de febrero de 1888 y falleció el 30 de abril de 1972. Victoria Kent. Victoria Kent-Ciano fue una abogada y política republicana española. Nació el 6 de marzo de 1891 y falleció el 26 de septiembre de 1987. María Zambrano. María Zambrano Alarcón fue una intelectual, filósofa y ensayista española. Nació el 22 de abril de 1904 y falleció el 6 de febrero de 1991.